debate. Le agradezco mucho a Polo Hospital, analista político, y a Antonio Atolini, también analista político, que nos acompañan en esta tarde para poder pues mostrar estas apreciaciones y ese análisis de manera general que se tiene sobre el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bienvenidos ambos, ¿cómo están? Encantados de saludarte, Magda. Muy buenas tardes. Pero sobre todo somos militantes de proyectos políticos. Sí, yo también quería decir eso, porque de analista político no tiene nada Antonio, es un militante férreo de Morena y está bien porque dará aquí la posición que quieren escuchar los de Morena. Antes de fijar una postura como militantes políticos, me parecería que sería importante el dar esta primera lectura breve para podernos centrar ya en temas más concretos al tercer informe de gobierno. ¿Cómo lo vieron? Si te parece, empiezo contigo, Antonio. Analista. Bueno, todos los informes de gobierno, en el formato que desde Felipe Calderón se estableció, son puestas en escena que le permiten únicamente al presidente hablar en los términos en los que éste considera conveniente, y es un evento muy político. O sea, un informe en el formato en el que actualmente México tiene es un discurso unilateral frente a una audiencia controlada, siempre y en todo momento. Ha sucedido desde que Felipe Calderón era presidente, así sucedió con Peña Nieto y ahora a los 3 años. A mí me encantaría que regresara el encuentro republicano en donde el presidente asiste al Congreso de la República y los propios diputados pudieran hacer una réplica. De entrada es una cosa que hay que decir para determinar un poco el tono sobre lo que vamos a analizar. Y ahí sí es importante reivindicar mi militancia política porque puedo encontrar un orden de prioridades que destacan más allá del evento público, más allá del evento político, que me parecen que son muy relevantes. Mucho se ha dicho sobre por qué el presidente López Obrador, y esta es una cosa que quiero destacar y para eso entrar en una provocación que a ver si Paul me la cacha. Mucho ha dicho las redes que por qué el presidente López Obrador presume las remesas que están llegando a México, porque es un factor eminentemente externo, exógeno, no tiene nada que ver, o pareciera así, con la gestión de gobierno, el que nuestros paisanos y paisanas de Estados Unidos estén enviando el dinero a México. Congruente con la visión de eliminar los intermediarios y hacer que la gente más necesitada tenga pleno uso de sus recursos, lo que vale la pena destacar ahí, que también lo hizo posteriormente, es la red de cajeros automáticos que el Banco del Bienestar ha establecido, lo que le permite eliminar a los intermediarios y que el cobro de comisiones haga mucho más eficiente el recurso que se está enviando. Este tono de encontrar problemas que previamente en las administraciones tanto del PRI como del PAN no habían sido, este país le hacía falta en 1,800 municipios un cajero automático para poder acceder a servicios financieros. Estos detalles que seguramente Paul va a tildar como tontos, superficiales, efímeros, no relevantes, y va a empezar a hacer una diatriba de cómo el autoritarismo se está apoderando de la República Mexicana. Estos detalles, que para muchas personas, como otros tantos que podremos analizar, le cambiaron la vida en la manera en la que ejercen derechos, son los que se deben destacar en este tercer informe, que no solamente es un informe más, es una suerte de corte de caja entre los primeros 3 años que el presidente ha tenido en su gobierno y los 3 que vienen, solo para poner un poco el tono de Déjame pararte ahí, Antonio, para que ahora conozcamos esta visión general muy breve, Paul, para que podamos adentrarnos también en algunos detalles. ¿Ves cómo te decía Magda que de analista político no tiene nada? Ojalá hubiera hecho un poquito de análisis político sobre el informe y no solamente recuperar las remesas y los cajeros automáticos que ha logrado instalar este gobierno durante 3 años. A ver, en las cuestiones de fondo, y ahí sí tengo que coincidir con don Antonio, esa república democrática en donde se escuchaba la oposición, se escuchaban las posturas dentro del Congreso, en la Cámara de Diputados, cada partido político podía también hacer una suerte de corte de caja sobre el estado que guarda la nación. Eso ya quedó atrás, es decir, nos fuimos de un extremo al otro y fue desde Vicente Fox, pero yo tampoco veo a López Obrador con ganas de cambiarlo. Primero, el primer extremo era pues ya prácticamente una serie de mentadas de madre al presidente de la República, y por lo cual se fueron hasta el extremo de que ya solamente el presidente lo mandaba a través de quien encabezara la Secretaría de Gobernación, pues un informe de labores, igual que el tema del presupuesto y demás, ahí a la oficialidad de partes, y entonces ya se pierde este debate democrático que le da mucha riqueza a cualquier nación, pero coincidiendo con Antonio, sería lo ideal. No veo a López Obrador
para nada interesado en que se lleve a cabo esto. Él está muy cómodo ahí en Palacio Nacional, viviendo, dando ruedas de prensa y también, por supuesto, informes gubernamentales. Ahora bien, ¿qué vimos hoy? ¿Cuál fue el fondo? Porque me tuve que aventar todo el informe gracias a la invitación que nos hicieron aquí en TVC. Entonces hice un gran esfuerzo para escuchar durante una hora una serie de mentiras, de falsedades, de datos no verificables, brutal. ¿Y entonces qué fue lo que hice? Pues hacer mi tarea como siempre lo hago, a diferencia del pseudoanalista Antonio. Y entonces verifiqué que resulta que López Obrador tiene un promedio diario de 86 mentiras o datos no verificables en sus mañaneras. Hoy simplemente lo que vimos fue un compendio de las mismas. Nos dio cifras del aeropuerto, de cuánto costó la cancelación, cuánto cuesta el aeropuerto Felipe Ángeles, que no coinciden en lo absoluto con las cifras públicas que ha dado esta administración, pero en temas de fondo importantes para este debate, y ojalá lo podamos poner sobre la mesa, lo que sí tengo que reconocer es que el presidente dejó clarísimo, clarísimo, a la mitad de su mandato, cuál es su idea del Estado, cuál es su idea de gobierno. Con eso empezó, con el tema energético, con el petróleo, con la luz, con adiós a las asociaciones público-privadas, inclusive las llamó chupadoras de la hacienda pública, o no sé qué término utilizó. Claro. Es decir, vamos otra vez a estatizar las cosas, vamos por una empresa de gas, vamos por una empresa de aviones, para que México regrese a los años de antes de la Madrid, donde hacíamos bicicletas, hacíamos agujetas y teníamos hoteles. Déjame detenerte aquí. Eso es en torno a la visión general. Por una parte se dice que hay temas de fondo que están atendiendo las causas de pobreza de la gente, que se está atendiendo a los pobres. Por el otro lado también tenemos el asunto del estatismo. A ver, vamos a centrarnos ahora en el tema de corrupción. Les voy a ir mencionando una serie de frases que se fueron incorporando en este informe y que justamente refieren a esta bandera de la lucha contra la corrupción. El presidente mencionó que se ha intensificado el combate a la corrupción porque esa es la filosofía actual del gobierno federal. ¿Qué me dicen sobre esto? ¿Ha sido un compromiso cumplido? Porque también el presidente hablaba de que actualmente ya no se fabrican delitos, de que actualmente hay una separación de poderes. Empiezo contigo, Antonio. Y que ya no persigue a los medios de comunicación, y que ya no fabrican delitos, y que la fiscalía es autónoma, y una serie de mentiras. Antonio. Bueno, perdón, iba Antonio. Si construimos castillos en el aire, como le gusta mucho hacer Paul, porque nadie está hablando de estatismo, nadie está hablando de empresas nacionales de agujetas, nadie está hablando de eso, solo Paul. Paul en su locura, en su muy bonita oficina, viviendo la gran vida, solo él está hablando de eso. ¿No escuchas el informe entonces? No le recuperemos, por favor, Magda, pero ningún medio, no recuperemos como válido una línea de información que solo Paul se está inventando. ¿Qué está diciendo el presidente? Las asociaciones público-privadas y los PIDIREGAS, los programas de impacto diferido para reducción del gasto, que fueron un instrumento con el cual desde el FOBAPROA se permitió el jineteo de recursos para poder de lo público pagar lo privado, se fue un modelo de gestión, y de ahí conecto con lo que estás hablando sobre el tema de la corrupción. El modelo de gestión para resolver boquetes fiscales, Paul no los conoce, Paul no los entiende, por eso no entra en detalle. Pero este modelo que desde 1994 se estableció y que permitió la privatización gradual de funciones fundamentales del Estado, seguridad, por ejemplo, nadie acusaría a ninguna democracia moderna del planeta de ser estatista, estalinista, de recuperar el control de las cárceles que hoy en este país muchas todavía siguen entregados a contratistas privados, aun si todavía no hay servicios que ofrecer. Así se denunció en un momento en la mañanera, que presentó como uno de los elementos de combate a la corrupción. También el combate a la corrupción en aduanas. ¿Por qué puede ser tan específico? Porque en las aduanas se recupera el 20% del impuesto al valor agregado de todo el país. 200,000 millones de pesos entran a las arcas públicas a través de las aduanas por el cobro de este impuesto. Y en un año de pandemia, con la contracción económica tan importante como la que tuvimos, que el presidente haya tenido una visión para poder controlar la entrada y salida de un país con tantos litorales y conexión internacional en aduanas, con la gestión que está encabezando Horacio Duarte, para poder tener esa solidez financiera,
Es una forma concretísima, medible, verificable, comprobable de cómo la corrupción está siendo resuelta desde Palacio Nacional, en donde ya no vive ningún ladrón. No sé si Paul pudiera decir lo mismo de cuando estaba Peña Nieto. Peña no vivía en Palacio Nacional de entrada. Pero segundo, ¿qué nos dices de eso, Paul? Pues naturalmente, lo que hace López Obrador en las mañanas hizo hoy en el informe, que era lo que esperábamos todos, es, uno, esta serie de mentiras, de verdades no verificables, de datos que no se pueden comprobar, y dos, también, que es lo más importante para Antonio y para todos los seguidores de Morena, darles esas frases, darles esos bytes, esos sound bytes para que salgan en los medios de comunicación, en Twitter, y a lo que se dedican todos ellos todos los días, para estar repitiendo el mensaje de López Obrador. Aquí ya se acabó la corrupción. Hemos recuperado, creo que dijo, 4 billones de pesos de lo que se robaban antes. Datos que en ningún lado se transparentan, que en ningún lado hacen sentido, al menos en la hacienda pública. Y lo que sí vemos y hemos visto durante estos 3 años son escándalos brutales de corrupción, no solamente en la familia del presidente López Obrador, sino también de sus colaboradores más cercanos. Ahí está la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Ahí sigue también, que por cierto estaba invitado como gabinete ampliado, pues el compadre Bartlett y todo lo que hemos conocido sobre sus distintos inmuebles, esa casa inmobiliaria. Entonces, esto del asunto de la corrupción, hemos visto distintos estudios, análisis, donde realmente esta administración no ha logrado siquiera bajar la percepción de corrupción que se tiene sobre el gobierno federal en su conjunto. Una cosa es la figura del presidente López Obrador, es la figura más importante, sin duda alguna, es quien encabeza el Ejecutivo Federal, pero eso no ha permeado y no ha bajado en la administración como tal de este actual gobierno federal. Entonces, en términos de corrupción, está medido, lo sabes tú, Magda, lo sé yo, lo sabe Antonio, lo sabe el mundo entero, no han bajado los índices de percepción de corrupción, sobre todo porque se ha protegido a los cercanos, se ha protegido a los suyos, está haciendo todo lo que juró combatir. Entonces, pues no hemos visto realmente algún resultado palpable. Con datos, Atolini, ¿tienes algo para replicarle a Paul en esta intervención? Para poder pasar. Pero más allá de las frases célebres que te dé López Obrador en las mañanas, necesitamos datos que sean verificables. Sí, es que Paul no estudia. Paul viene nada más a repetir el mismo argumentario. A ver, pero no te enojes. Sin alusiones. A ver, Paul, tranquilo, sin alusiones. Claro, vámonos directo al dato, Atolini. Si te enojas, pierdes. ¿Hay alguna réplica para esto que nos está planteando Paul sobre el combate a la corrupción? El índice de transparencia internacional, el cual se publica de manera anual y sistemática desde finales de los 90, que implica un trabajo externo, una auditoría externa, en donde se consulta a lo que ellos llaman tomadores de decisiones, empresarios y funcionarios de rango medio de gobierno a través de una encuesta en donde la pregunta fundamental que hacen es: si usted considera que para poder lograr un trámite gubernamental es necesario pagar un soborno, esa es la metodología con la que trabaja Índice de Transparencia Internacional, y donde México había caído sistemáticamente desde 1995 y hasta 2018, 67 lugares, de 2019, 2020, que fue la presentación de los reportes, México ha aumentado 9 lugares. Es decir, ha mejorado su combate a la corrupción a través de la percepción que se mide por un agente externo, como no lo había hecho México desde 1995. Entonces, lo que dice pues Paul... valga entonces desde aquí una felicitación a las administraciones municipales y estatales de este país, en donde se llevan a cabo el 87% de los trámites gubernamentales. Antonio, por el amor de Dios, en tu propia pregunta está lo chafa de tu argumento. Ahí está la respuesta. La pregunta es, en los trámites gubernamentales, el 87% de los trámites, tú lo sabes, son delegacionales, en el caso de la ciudad, municipales en el país, o bien de carácter estatal. Entonces, de lo que estamos hablando es de la percepción de corrupción que hay en el gobierno federal. Lo sabes tú y lo sé yo también.
Se ha salvado, digamos, el presidente López Obrador, pero todos sus cercanos, su familia inclusive, ha tenido muchos problemas al respecto. Y luego también, Magda, si me permites poner otro tema importante sobre la mesa, también habla no solamente de datos, de cifras. Nada más déjame comentar, de acuerdo a lo que menciona en ese momento Atolini también, el índice de la corrupción en 2020 señala que México mejoró su calificación respecto a 2019, pasó de 29 a 31 puntos. Esto tiene que ver con la percepción de la corrupción. En contraste, el índice de capacidad para combatir la corrupción desarrollado por The American Society señala que por segundo año consecutivo disminuyó su eficiencia para combatir la corrupción. Déjenme pasar al siguiente tema que también fue puesto sobre la mesa en este informe de gobierno, porque se hablaba de la política social del gobierno federal. ¿Qué tanto está funcionando esta política social cuando el presidente reitera que el 70% de los hogares mexicanos está inscrito en cuando menos un programa de bienestar y que el resto no ha quedado en el desamparo, Antonio? Bueno, a ver, son visiones. A ver, existen datos. Y como siempre he dicho, los números no mienten, pero se puede mentir con los números. Y la política social en México tiene una herencia neoliberal de percibirse como si el único indicador que sirviera es la cobertura. Eso históricamente forma parte de las políticas de transferencia directa o condicionadas que inaugura el programa Solidaridad desde Carlos Salinas de Gortari, que llega hasta oportunidades con Felipe Calderón y prospera con Peña Nieto. Siempre se ha pensado en la cobertura. Entonces, si tú analizas en el elemento de análisis de cobertura, quizá la cantidad de hogares que hoy reciben un subsidio gubernamental o un programa de apoyo no ha variado en un gran porcentaje. Casi que es la misma cantidad de gente que antes tenía, estaba enrolada o estaba inscrita en un programa social a la que está ahora. ¿Qué se ha cambiado? Que eso tiene que capturarse de otra manera y analizarse con otros datos. La forma en la que los recursos están siendo dispersados y la manera en la que los beneficiarios terminan siendo efectivamente beneficiados. Fundamentalmente la pensión de adultos mayores, la beca para personas con discapacidad, madres solteras, jóvenes escribiendo el futuro, que son las becas que se le otorgan a estudiantes de tercero de secundaria o de tercero de prepa, jóvenes construyendo el futuro. O sea, estos programas, lo que se ha hecho es, a la par de la bancarización del país, repito, no es menor que un país G20 en pleno siglo XXI tuviera casi el 66% de sus municipios sin acceso a un servicio financiero, ya sea una sucursal bancaria o un cajero. A la par de esta estrategia, que hoy tiene más de 1,000 municipios conectados de los 1,800 que no tenían, se entrega de manera directa a través de una tarjeta, eliminando a los intermediarios, el beneficio al cual estas personas quizá desde antes ya tenían derecho, pero que en la forma de administrarlos siempre terminaba siendo, digamos, mordido por los operadores políticos que al final de cuentas llegaban a tener control político. Entonces, tanto la recaudación de impuestos que se ha hecho por parte del gobierno con una política fiscal responsable para atender la pandemia y también la red mínima de bienestar que se establece con estos programas, algunos de los que ya he mencionado, a la par de la financiarización, de la bancarización de los municipios, lleva a suponer que la política social, si bien en cobertura es similar, en el pleno ejercicio de esos beneficios, sí estamos teniendo un cambio fundamental en Bien, Atolini. Bien, para ti hay un cambio fundamental entonces entre estos años. ¿Qué nos dices, Paul? ¿Ha funcionado la política social del gobierno federal? Te repito el tema, López Obrador reitera que el 70% de los hogares mexicanos está inscrito en cuando menos un programa de bienestar y que el resto no ha quedado desamparado. Bueno, tu pregunta es muy clara. ¿Ha funcionado o no la política social? Y eso se mide en términos de pobreza. La pobreza, lamentablemente, en nuestro país ha aumentado en estos primeros 3 años del gobierno federal. Ahí están los datos, son verificables y con esos podemos debatir. Ahora, lo que me queda clarísimo y me da de veras mucha tristeza es que Antonio quiere hablar con tanta seguridad, pero lo único que demuestra es que no tenía ni idea de cómo se dispersaban, porque ese es el término correcto, Antonio, antes los programas sociales. Cambiarle el nombre a las cosas
no las hace totalmente nuevas. No se inventó que ahora los programas sociales se reciban en una tarjeta hace 3 años, Antonio. Eso ya existía hace muchísimo tiempo. Y todas esas comunidades, todos esos municipios que no están conectados, hoy siguen entregando los programas sociales como se entregaban antes. Y estos intermediarios que dices que se roban el dinero, son gobiernos municipales que no gobierna un solo partido, son de todos los partidos políticos, entra el gobierno estatal, entran las delegaciones de entonces Sedesol, ahora Bienestar, para poder llevar estos recursos a todos los rincones del país y que durante muchísimos años han avanzado justamente para que puedan llegar de manera segura a las familias que menos tienen. Entonces, esta trampa en la que nos quieren meter, pero el primero que lo hace es el presidente López Obrador, eso es lo que sí no podemos permitir engañar aquí al auditorio o que engañabobos como el analista Antonio lo trate de hacer. Y lo hizo López Obrador en la mañana, dijo, y de manera muy clara en estas verdades a medias y las falsedades que le gusta decir, ¿cómo podría el día de mañana los conservadores, si tomaran el gobierno, quitarle la pensión a nuestros adultos mayores? La pensión a los adultos mayores ya existía y existe hace muchísimos años en este país. Se ha modificado durante este sexenio algunas de las reglas de operación. Sin embargo, es un programa social que existía hace muchísimo tiempo. Entonces, esta parte de querer engañar al pueblo, de que si llegara la alianza opositora en 2024, te van a quitar tu apoyo y tu pensión como adulto mayor, es tratar de engañar, ojo, desde el poder público, con la responsabilidad que debería de tener el presidente de la República al pueblo de México. Y a lo que se dedican estos señores todos los días es a seguir con esta diatriba de que si gana la alianza nos lo van a quitar. Oye, que es un gran acierto que ahora es un derecho constitucional los programas sociales. Claro, y se votó de manera unánime en el Congreso por todas las fuerzas políticas, no solamente por el partido político Morena, porque por sí solo no pueden hacer una reforma constitucional. Entonces, no nos traten de engañar, hombre. Aquí sí leemos, estudiamos. Vámonos con el siguiente tema, porque sin duda también se habló de la paz en México. ¿Hay condiciones para que vivan en paz los mexicanos sin miedos, sin temores? A ver, lo pregunto porque si bien es cierto que el presidente destacaba esta ligera reducción en diversos delitos, también en un ejercicio de autocrítica señaló que hubo un incremento en feminicidios, en extorsión y en el robo a transporte. Antonio. Claro, a ver, otra vez, los datos en contexto. Podría parecer ridículo que el presidente López Obrador salga en un informe de gobierno a presumir una reducción del 0.5% en la tasa de homicidios. Claro que dices, bueno, ¿esto qué trascendencia tiene si es tan magro resultado? Ojo, ¿qué tiene de relevante este dato que es verdaderamente trascendental? Es que es la primera vez desde 2011 que revertimos la tendencia ascendente que ha mantenido la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Si bien hubo una reducción en el año 2013 a 2014, el repunte hace que en promedio, por los últimos 10 años, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes fuera ascendente. Esto habla de que quizá esta reducción que estamos viendo pudiera ser una señal de estancamiento, eso sería una buena noticia, pero que de profundizarse el combate a la delincuencia organizada de cuello blanco, el lavado de dinero... Espérame nada más, déjame ver si entendí algo. ¿Sería una buena noticia el estancamiento en los niveles que tenemos actualmente? Sí, en términos comparados, por lo que te estoy diciendo, Magda. Los últimos 10 años ha habido una tasa ascendente. A ver, en términos del comportamiento de la curva, si es creciente en tasas crecientes o es creciente en tasas decrecientes, claro que hay un cambio en la tendencia. Lo que hoy vemos es un estancamiento. Sigue siendo terrible. Lo que tendría que suceder es ver si es posible que la política de combate a la delincuencia organizada, que muy fuertemente se ha impulsado con inteligencia financiera, lleva a suponer que haya un decrecimiento. Pero el cambio que presenta el presidente hoy se debe entender en contexto y por eso estancar la tasa, que no crezca, es una muy buena noticia que en los últimos 10 años no había sucedido.
Ok, Paul, ¿qué nos dice sobre esto? A ver, ¿realmente estamos revertiendo esta tendencia ascendente, como lo señala Attolini? Brevemente, para que después nos vayamos también rapidísimo a las conclusiones. Es curioso escuchar aquí al representante del partido político Morena celebrar la mediocridad. Hay que recordar un poco, y de eso sirven los informes de gobierno, de hacer estos cortes de caja entre lo que se propuso, lo que se impulsó, lo que se prometió y la realidad que tenemos ahora. Yo entiendo la desesperación que tiene Antonio y subirá de aquí al 2024. ¿Por qué? Porque hubo un proyecto de nación de parte del presidente y una serie de propuestas y de promesas que simplemente no se van cumpliendo y el tiempo se va terminando. Hoy ya vamos a la mitad del camino, como dice el libro de López Obrador, y a la mitad del camino no se han cumplido las expectativas. Yo nunca dejaré de recordar al entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, prometer al arranque de esta administración que en tan solo 6 meses se iban a reducir en 50% los homicidios dolosos, que en tan solo 6 meses se iba a reducir en 50% los delitos del fuero común. Pues ya van 3 años. Bien. Y hoy lo que vemos es que Antonio celebra la mediocridad de que la tendencia se haya detenido al menos. Entonces, cuando siembras y siembras y siembras expectativas, Antonio, lo único que vas a cosechar son frustraciones. Déjame de una vez tomar esta frase para concluir contigo, Paul. En una frase, ¿cómo calificarías esta primera mitad del sexenio? Vamos a la mitad del camino hacia el pasado. La mitad del camino hacia el pasado. En una frase, de igual manera, Antonio, en una frase, ¿cómo calificarías esta primera mitad del sexenio? Espectacular, estamos en Disneylandia. No. Ok. Bueno, pues así es como llegamos al final. Digo, siempre la mejor opinión es la de nuestra audiencia, que seguramente está muy pendiente de este debate. Les agradezco a ambos el hecho de que nos hayan acompañado hoy aquí en Mega Noticias. Gracias, Paul. Gracias, Antonio. Gracias, hasta luego.